y los discursos de los políticos o de la clase política, o aquellos que dicen que no son políticos, pero después al final son más políticos que los propios políticos. Y bueno, todo surge en el mundo extraordinario de la política partidaria y de los gobiernos en nuestro país y en el mundo entero, para interiorizarnos un poco de lo que ocurre en el ámbito de la Casa Rosada, luego de este discurso o de esta cadena oficial del presidente de la Nación. Nos contactamos con nuestro amigo Pedro Lacour, periodista del diario AR en Buenos Aires. ¿Cómo te va? ¿Cómo andás, Pepe? Muy Qué gusto bien. hablar con vos. A ver si te escuchamos ¿Cómo te va? mejor. ¿Ahora? ¿Ahí me escuchás? ¿Me Sí, escuchás bien? te escuchamos. Ahora sí. Ahí estamos. Qué gusto hablar con vos, digo. ¿Cómo andamos? Igualmente, como siempre, un gustazo, Pedro. Ayer te escribía y en horas de ya tarde de la noche me contestaba que estabas escribiendo este artículo de que Milei recarga la Casa Rosada. ¿Cómo es eso? Bueno, porque después de la derrota del 7 de septiembre, empezó a haber, bueno, movimientos frenéticos, te diría, en Casa Rosada, como nunca antes habíamos visto, Ujú. realmente. Tuvimos la semana pasada la conformación de estas mesas, tanto de la mesa nacional, la mesa bonaerense y una tercera mesa que está, creo yo, todavía en veremos, que es la famosa mesa con los gobernadores, ¿no? Ah. Que me parece que Y un ahí, poco, me parece que ahí, Pedro, como decimos los misioneros, está dura la topada. está difícil. Sí, 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 está complicado. Yo te diría que está complicado porque bueno, esto lo venimos hablando, ¿no? Hace ya varios meses. Hay situaciones particulares de cada provincia que no están siendo atendidas por el gobierno nacional, ¿no? Sí, Y un poco creo yo que la Libertad Avanza y Milei subestimaron, en términos de gobernabilidad sobre todo, ¿no? La relación con los gobernadores, con los tal cual, mandatarios provinciales. tal cual. Y un poco el 7 de septiembre, la derrota en la provincia de Buenos Aires fue un baño de realidad. Yo lo leería así, ¿no? Y en el gobierno lo sintieron así también, y están preocupados, ¿no? Hay movimientos bastante, te diría, que dan cuenta de cierta preocupación porque se abrió un panorama que era novedoso, que es básicamente una situación de un gobierno que se choca con la realidad. Sí. Un gobierno que hace mucho tiempo los que analizamos a la política partidaria veníamos diciendo que tenía que salir un poco de la planilla de Excel y ver realmente la realidad y lo que ocurre a la vuelta de la esquina. Sí, sí, sí. Yo creo que ese siempre fue el problema de Milei. Pero bueno, una cosa es que lo digan periodistas, que lo digan comunicadores, que lo digan otros políticos, y otra cosa que te lo digan las urnas, ¿no? Y creo que por más que la elección de la provincia de Buenos Aires fue una elección provincial, que fue local, que no es la elección nacional de octubre, estamos hablando Y donde de siempre ganó el peronismo. donde siempre ganó el peronismo. Estamos hablando de una diferencia que no era la esperada, ¿no? 13 puntos no era una diferencia esperada, Claro. y es el principal distrito del país, ¿no? Entonces, hay una tendencia que se marca ahí que en el gobierno al menos son optimistas de que pueden llegar a revertirla. Falta un montón todavía, ¿no? Pero contando todos los distritos del país, ellos creen que pueden llegar a revertir la situación de la provincia y eventualmente ganar sumando todas las provincias y perder en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Pero me parece que hoy las urgencias son mucho más grandes, como para pensar la cuestión electoral, ¿no? Sí, y el problema grave de las urgencias es que se improvisa. Y la improvisación en la política partidaria no es buena consejera. Sí, 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 yo creo que ese es el principal problema, y te agrego algo más que es el nivel de interna que está teniendo la Libertad Avanza también, ¿no? Súper, súper. Que eso me parece que condiciona un montón, da cuenta de esta cuestión, la improvisación da cuenta de lo inexperto que es también el oficialismo a la hora de hacer política, y cómo estos dos sectores que son, por un lado, ¿no? El sector más
vinculado a Karina Milei, a Martín Menem, a Lula y Menem, y el sector de Santiago Caputo, ¿no? Que un poco supo plantar bandera, pero que la realidad es que, entendiendo la dinámica propia que tiene la Libertad Avanza, hoy por hoy, si alguien si uno tiene que decir quién está en la cuerda floja, yo te diría que el que está en la cuerda floja es Santiago Caputo, porque Karina Milei es la gran ama y señora, ¿no? Sigue teniendo el mismo poder, la misma anuencia del presidente de la nación, la misma ascendencia hacia el presidente de la nación, si se quiere. Lamentablemente, lamentablemente, a mí los resultados eleccionarios de los que cometen errores no me preocupa. A mí lo que me preocupa es el país, digamos, y quizás sea una frase remanida, pero que mientras que a los gobiernos le va mal al país, en realidad. Sí, 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 eso es así, y no solamente me parece a mí que tiene que ver con una cuestión de bienestar material, sino también de expectativas, digo, ¿no? Esto lo hablamos también varias veces, Sí. digo, que la sociedad se vuelva a ilusionar, que vuelva a generar expectativas en un gobierno, en un líder, en un político, lleva también a la posibilidad de que esa expectativa se frustre. Y yo creo que estamos a la vuelta de la esquina de que eso suceda, ¿no? Tal cual, tal cual. Ahora, cambió de tono el hombre, ¿no? Está bien. Luego del golpazo de Buenos Aires, digamos, a cualquiera le va a hacer cambiar de tono, pero, digamos, en ese aspecto importante, cambió de tono. Hay que decirle a la gente también que este es el presupuesto 2026, de que todo lo que prometió no se va a cumplir mañana ni pasado, de que también, desde mi óptica, no que sé qué dirás vos, es como una presión al Congreso, porque decir, bueno muchachos, ustedes reclamaban esto, acá tienen. Si no aprueban es porque ustedes tienen otro pensamiento y no realmente de preocuparse por la sociedad. Sí, yo creo que ese es el discurso que un poco está puesto en tela de juicio ahora, Uh-huh. porque es lo que viene diciendo Milei hace 2 años, ¿no? Claro. Tratando de exponer al Congreso. Yo creo que ahora lo que está sucediendo es que es el oficialismo el que está quedando expuesto al no dar respuestas concretas ante determinadas situaciones, ¿no? Uh-huh. Y abrazarse a la bandera del déficit cero y al equilibrio fiscal, como decías vos recién, ¿no? Decías vos recién en la cuestión del Excel. Me parece que ese es el talón de Aquiles que tiene hoy Milei, y que si no es flexible ante ciertas demandas, que yo creo que el discurso de ayer en cadena nacional demostró que tiene por lo menos que asumirlo discursivamente, ¿no? Esto de lo peor ya pasó, de asumir en principio que el ajuste tuvo consecuencias sociales, cosa que nunca había hecho todavía. Yo creo que ese puede ser un primer paso para cierta actitud proactiva vinculada a determinadas medidas, ¿no? Incluso esto también de decir que el proyecto de presupuesto va a tener un aumento en las partidas de jubilación para discapacidad. Eso hay que verlo en términos reales, ¿no? Porque una cosa es lo que pueda decir, otra cosa es cómo se pueda plantear en el presupuesto en sí, ¿no? Y cuánto va a ser realmente, cuáles van a ser los números realmente el año que viene. Tal cual. De la Argentina, ¿no? Porque Tal uno cual. puede hacer una proyección respecto de la inflación, respecto al tipo de cambio, y bueno, estamos en momentos bastante más volátiles. Sí. Pero bueno, en el punto este que decís, me parece que es Milei el que se está dando cuenta que tiene que ser un poco más flexible, y el Congreso y la oposición está oliendo sangre, obviamente, y está yendo para adelante con sus propias posturas en el contexto de un gobierno muy, te diría, muy golpeado ya desde antes de la elección con el tema de Españolo y los audios, ¿no? que vinculan a Karina con un entramado de corrupción. Yo creo que eso fue lo primero que golpeó a Milei y al gobierno, y que después se expresó un poco en la elección también, ¿no? Uh-huh. Sí, que están dando muestras, en realidad, de esa debilidad o esa inseguridad. Milei no está dando entrevistas,
hasta Adorni tampoco, que era como el que se manejaba en la Casa Rosada y en la sala de prensa como dueño, amo y señor, ya no está más, o por lo menos no está teniendo esas jugadas mágicas, irónicas, triunfalistas como la que hacía. Sí, es verdad eso. Es verdad, y mira, justo hoy, ahora en un ratito, Milei está ahora terminando de hablar en Paraguay, Sí, está en CEPAC, Paraguay, sí. y ahora en un ratito va a hablar Adorni después de casi un mes, de más de un mes. Así que tendremos ahí la palabra del vocero presidencial por primera vez, te diría, bueno, después de la derrota de Buenos Aires, pero también después de todo el caso español, ¿no? Y un montón de temas que se le están juntando al gobierno, ¿no? Es un panorama complejo porque estamos hablando, como siempre dijimos, de un gobierno muy débil, ¿no? En todo sentido. Claro. Ya comenzó débil, digamos, con un Congreso súper minoritario, digamos, pero con la anuencia y con la fuerza que le daban los votos, digamos, ese 56% cómo llegó al gobierno, con algunos pasos económicos que fueron importantes y que le dieron. Ahora, evidentemente la soberbia, y esto queda totalmente claro y tienen que aprender para siempre, él y todos los políticos, que la soberbia no es buena consejera. Y ahora, Totalmente. después de haberle visto tan, tan tranquilo ayer, en que me parece que ese es el discurso que quiere la sociedad de su presidente, sea cual fuere, me parece que ojalá que tome ese camino, digo, para bien de la sociedad y de la comunidad. Sí, 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 sí. Yo creo que ese es el principal desafío que tiene la Libertad Avanza, que se le hace muy difícil por esto mismo que decís vos, ¿no? Pepe, la cuestión de la soberbia y también una lógica discursiva muy grandilocuente, ¿no? Viste que Milei y todo su grupo se refieren al gobierno como el mejor gobierno de la historia, como siempre, siempre es todo así grandilocuente. Sí, Entonces también es un problema de dinámica, porque si vos pones la vara tan alta, lógicamente la frustración es mucho más cercana después. tal cual, Entonces, es tal cual. poco inteligente también Sí, decir sí, esas sí. cosas y Sí, actuar de esa manera, ¿no? sí, bueno, ese también ese tipo de soberbia y de grandilocuencia también es parte de la falta de experiencia y de cintura política en realidad, ¿no? Porque cualquiera lo hubiese aconsejado, no, para un poquito, tranquilo, baja el tono, porque no somos perfectos y pueden venir tiempos duros. Bueno, ahora están esos tiempos y bueno, van a tener que ver de qué manera se amacan para poder salir de esta. Sí, sí, sí. Y ese es el principal desafío, te diría yo, del año 2026, que no va a ser un año electoral y que, bueno, como a todo gobierno le sucede, el tercer año siempre es el año de la verdad, ¿no? Tal Lo cual. vimos con Macri, lo vimos con Alberto. Bueno, Alberto un poco se le quemaron las naves bastante antes, pero me parece que Milei está ante el desafío ese, ¿no? De poder abrir un poco más su esquema y tratar de escuchar al otro, ¿no? Tal Me cual. parece algo básico, pero que este gobierno se desacostumbró a hacerlo. Sí, escuchar al otro principalmente, creerse dueño de la verdad, creerse que se la sabe toda. Bueno, veremos cómo sigue esta situación. Hoy el dólar no está para nada como quería el gobierno, si es que se piensa solamente en eso, pero también el clima social. Hablando de otra cosa también, de lo mismo, digamos, pero que de otro tema, llegó plata para 4 provincias, entre ellas Misiones. Bueno, ¿Estás eso es interiorizado? interesante. Sí, sí, sí. Bueno, tiene que ver un poco con lo primero que te comentaba, ¿no? Del intento de volver a reconstruir cierto puente con las provincias, con los gobernadores, y viendo también, creo yo, una dinámica también legislativa, donde posiblemente mañana haya sesión en diputados para intentar revertir alguno de los vetos del Poder Ejecutivo. Entonces, me parece que largar algo de dinero, ATNs en este caso, ¿no? Que es un poco la forma que tiene el gobierno nacional de adornar, ¿no? Y de tratar de beneficiar a ciertos aliados para que esos aliados eventualmente voten
como el gobierno nacional quiere en el Congreso, bueno, si esta fue la estrategia, mañana veremos, en principio, lo que nosotros miramos más detenidamente, cómo votan los misioneros, ¿no? Tal cual. Si realmente esto afectó o no en el voto. El viernes pasado, efectivamente, hubo un giro de aportes del Tesoro Nacional para 4 provincias. Una fue Misiones, otra fue Entre Ríos, otra fue Santa Fe y la cuarta ahora no me estoy acordando. Chaco. Y fue Chaco, claro, aliado. Ahí sí es Dero, un aliado directo. Y bueno, es claramente un gesto posterior al veto a la ley que también habían impulsado los gobernadores para que los fondos de ATN virtualmente se repartan de manera equitativa, ¿no? Que se puedan coparticipar. Ese era el espíritu de la ley que se había planteado y que fue vetado por el Congreso, por Milei. Entonces creo yo que este es un gesto muy pragmático por parte del Gobierno Nacional, que veremos si efectivamente tiene algún tipo de correlato en la votación, ¿no? Sí, habrá que esperar entonces a ver qué sucede mañana y bueno, si podemos el viernes o jueves o viernes podemos repasar un poco cuál es la vivencia de lo que puede ocurrir mañana, digamos. Pero sí, acá a disposición y bueno, veremos también cómo sigue la cuestión electoral, ¿no? ¿Cómo se ve Misiones? ¿Cómo lo ves? Un mes y medio, ¿no? Sí, ¿cómo lo ves a Misiones y a la renovación desde ahí? ¿Qué se dice, qué se habla? Mira, a mí por lo menos lo que estoy leyendo y lo que me está llegando, yo veo bastante bien parado a Herrera Watt, ¿no? En su retórica, y creo que tiene que ver un poco con todo esto que estamos hablando, ¿no? De cómo eventualmente la renovación en su pragmatismo extremo también tiene esta capacidad de cinturear, ¿no? La realidad y poder plantear en este caso una campaña completamente anti-Milei después de un año y medio en el que básicamente le dio toda la gobernabilidad que Milei pretendía, ¿no? Entonces, al ver un gobierno nacional tan podemos decir, debilitado, me parece que Herrera Watt está haciendo una campaña bastante coherente con lo que él piensa, ¿no? En este caso. Entonces, es una campaña muy anti-Milei que veremos si tiene algún tipo de éxito. Pero veo a los candidatos de la Libertad Avanza muy debilitados también, ¿no? Los misioneros sobre todo. Sí. Muy desangelados. Sí. Y además, bueno, esta es una campaña herrerista, digamos, de Herrera. Él se puso en el hombro la campaña, no quiere que nadie le asesore, estuvo la semana pasada por acá, Pepe me dice, duermo 3 horas por día. La verdad que se puso en el hombro la campaña. De todos modos, la desaprobación de los misioneros sigue siendo muy alta ante la renovación. Claro, bueno, ese yo creo que es el principal desafío, ¿no? También me decían algunos que estuvieron participando en algunas de las caminatas de Herrera, que había gente que le decía, me gustás mucho, lástima que seas de la renovación. Tal cual, sí. Como una cuestión ahí que me parece muy sintomática del momento que está viviendo. No, y además Herrera está peleando hacia adentro y hacia afuera y hacia adentro también, Mirá que adentro no está para nada fácil, Recién hoy o ayer creo que lo vi, de que, por ejemplo, Lato está poniéndose al hombro también la campaña, pero sabe Lato y Lato quisiera ser candidato a gobernador y sabe que si le va bien si le va bien en estas elecciones a Herrera, le va a costar superarlo para candidato a gobernador del 2027. Sí, es que ese me parece que es esa es la carrera principal, ¿no? Que está un poco viéndose internamente en la renovación, y que me parece que estos 2 años van a ser interesantes para seguir porque está muy abierto, ¿no? Tal cual. Me parece que es un escenario muy abierto de sucesión porque no hay mucho cacique, y también creo yo que la figura de Rovira como líder
también está quedando bastante, Está ¿cómo desdibujadísima. decir? Desdibujada, sí, sí, ¿Sí? sí. Ayer me hacía acordar un poco, pensaba, ¿no? Esto de comparaciones. Suele pasar un poco con Cristina eso, ¿no? Mm, Que esta idea de que Cristina ya no tiene el timing que tenía antes o mm. que no puede de repente traducir su liderazgo a una inteligencia electoral. Bueno, Rovira se caracterizó por ser muy inteligente electoralmente. Sí. Me parece que se está cristinizando en ese sentido, ¿no? Sí, pero en los últimos tiempos no fue tan inteligente electoralmente. Me parece que ha perdido el tacto y lo que es más embromado. Yo hablo mucho con la gente de la renovación. Hay mucha gente dentro de la renovación que ya no lo soporta. Bueno, ese es un síntoma. Ese es Sí, un síntoma porque Milei iba a decir, porque Rovira realmente es la figura, era la figura indiscutida, ¿no? También por cierto temor interno. Hay un montón de factores que influyen en ese sí, liderazgo, ¿no? sin duda, sin duda. Pedro, como siempre, muchas gracias. Te mando un abrazo grande. Buena tarea. Gracias a vos, Pepe. Un abrazo grande y gracias por la comunicación. Que sigas bien. Estamos en contacto. Pedro Lacour, periodista misionero en Buenos Aires, hombre periodista acreditado en la Casa Rosada, periodista del diario AR, un diario digital, ha escrito un interesante artículo. Usted puede ingresar a el diario www.eldiarioar.com y ahí tiene este artículo que escribió y que reza: Milei recarga la Casa Rosada, mesas políticas, nuevo ministro y un plan para volver a la épica. Hablando de nuevo ministro, habla del ministro del Interior, ¿no? 11:47 de la mañana.